Eso, entonces partamos nomás. Voy a presentar al profe, el profe después se presenta también. Como les decía, el profe es Marcel Clerc, profesor de la facultad. Yo soy Miguel Atelier, alumno del magíster de la facultad, salí en la licenciatura el año pasado. Así que eso, vamos a estar compartiendo una experiencia, lo que nos cuenta el profe de la carrera y las preguntas que ustedes puedan tener sobre la experiencia dentro de la facultad, lo que es la carrera de licenciatura en física. Bien, buenas tardes a todos, digamos, y todas. Primero que nada, bueno, quisiera decir que, bueno, yo también soy licenciado de la facultad, así que espero también compartirle eso. También soy magíster de la facultad, hice mi doctorado en Francia, en Niza, y también hice un postdoc en Estados Unidos, en Caltech. Así que, bueno, tengo un poco quizás de experiencia, espero compartir con ustedes de qué se trata un poco esto, dado que ustedes están quizá en el primer paso de moverse en esto que hablamos de hacer física. Entonces, la licenciatura en física, que es lo primero que deberíamos discutir, uno dice que, qué es el objetivo o qué es un licenciado en física. Yo prefiero siempre partir, quizás todos ustedes conocen lo que es la física. A mí me gusta siempre decir una frase que decía Einstein de lo que era la física. Él decía que era una experiencia vertiginosa de tratar de explicar en forma racional nuestra experiencia de vivir. En realidad, si ustedes se fijan, lo que queremos hacer o lo que llamamos física es tratar de entender todo lo que un poco nos rodea, obviamente con una estrategia racional. Ahí usamos un poco el método científico, cómo entenderlo. Hay otras personas u otras áreas del conocimiento u otras personas que toman otra estrategia para entender lo que nos rodea y entonces la física tiene eso como objetivo. También me gusta otra analogía que también quisiera comentarles antes de empezarles a hablar un poco de lo que es la licenciatura en física. Esta es una idea de Feynman, quien decía que la física era como mirar un deporte que uno no conoce. Y él siempre hacía la analogía con el ajedrez. Es decir, que si ustedes no conocen el ajedrez y ven que las piezas se mueven, la física lo que uno trata de hacer es descubrir cuáles son las leyes del juego. Por ejemplo, Feynman decía, hay piezas que se mueven en diagonal en ciertos colores, serán los alfiles o los caballos saltan, y yo los llamaría, por ejemplo, para que entiendan un poco cómo funciona la física, es, por ejemplo, que miren quizá un juego que no conocen. Por ejemplo, en mi caso, un juego que no conocía mucho era el rugby, y solo mirándolo, observando, uno descubre lo que es el offside, o cómo se debe pasar la pelota, o qué tipo de regla. La física es lo mismo. Lo que tratamos de hacer es, a través de observarla, haciendo lo que llamamos un poco experimentos simples, tratar de establecer reglas y descubrir cuáles son esas leyes, después las tratamos de comprobar. Obviamente eso lo tratamos de hacer en un lenguaje que sea un poco más sólido, un poco más universal. No es que sea en español, sino que uno el lenguaje que ocupa son las matemáticas. Así que para nosotros es muy fundamental tener un buen dominio de las matemáticas, porque es el lenguaje en que nos comunicamos. Y uno dice, pero ¿por qué las matemáticas y no la expresión oral? Lo que uno descubre es que una expresión matemática esconde profundamente muchas más cosas de las que uno cree. Y quizá uno de los ejemplos más simples e ilustrativos de eso es, por ejemplo, la gravitación universal. Cuando Newton trató de explicar cómo se movían los cuerpos celestes, después él con los años va a contar que esta idea se le ocurrió cuando cayó una manzana. Esta historia es contada por Newton en persona. Pero el problema que realmente lo motivó era entender cómo se movían los cuerpos celestes, y uno va a concluir que la única posibilidad de que hayan órbitas elípticas, que era la observación que había hecho, digamos, Tycho Brahe y que había caracterizado Kepler, lo va a llevar a la conclusión que la fuerza de interacción tiene que ser como uno partido por la distancia al cuadrado. Lo increíble es que Newton va a proponer esto, pero ¿qué es lo que lo hace interesante? Es que esto que describe la interacción de dos cuerpos, no solo describía de dos cuerpos, también describía la galaxia entera, y también describía objetos muy masivos correctamente, y también describe, por ejemplo, cuando yo tomo un lápiz y lo tiro al aire y lo trato de explicar. Entonces, uno propone leyes que describen un fenómeno, pero a su vez permiten entender muchos otros. Entonces, la gracia de las matemáticas es que uno en una fórmula muy pequeña, en forma muy compacta, uno esconde muchas ideas, y a veces tiene más ideas de las que uno había pensado. Así que por eso nos gusta usar las matemáticas como lenguaje de comunicación. Pero entonces, ¿por qué la licenciatura? Entonces, obviamente, para poder hacer avanzar la ciencia, uno requiere, digamos, pasar por distintas etapas. La primera etapa, que es lo que uno hace como en la licenciatura, es que uno va a tratar de acumular el conocimiento básico común
que nos permite dialogar y establecer discusiones cuando hacemos ciencia. O sea, para mí, cuando alguien me dice que es físico, independientemente que sea doctorado, magíster o licenciado, lo que yo estoy seguro es que tiene un dominio al menos desarrollado, un dominio bastante avanzado del conocimiento básico que el cual aprendemos en la licenciatura. Así que este primer paso que busca la licenciatura en cualquier lugar del planeta es que alguien adquiera un dominio básico de la física. ¿Ok? No es hacer todavía investigación, sino que es conocer o el cúmulo de conocimientos que tenemos de la física y después, por supuesto, en etapas posteriores, uno va adquiriendo, digamos, otro tipo de conocimiento un poco más especializado. Pero la licenciatura es la estructura básica de conocimiento con la cual vamos a construir otras cosas. Así que podemos pasar a la próxima transparencia. Entonces, bueno, aquí hay algunas áreas, digamos, en las cuales son un poco más avanzadas, pero en particular voy a hablarle algunas áreas del conocimiento que se hace en el departamento de física, en particular, digamos, en nuestra facultad. Tenemos distintos aspectos, obviamente la física va de distintas escalas, uno se hace todo tipo de preguntas, son válidas. Hay personas, por ejemplo, que hablamos de física fundamental, que lo que trata de entender es entender la física a escalas muy pequeñas, a partir de entender las escalas más pequeñas tratamos de entender el todo, es un poco lo que busca la cosmología. Hay otras áreas, por ejemplo, en donde tratamos de entender el todo sin entender las partes que lo forman. ¿Ok? Eso es lo que llamamos fenómenos emergentes y eso está en esta área de la física que llamamos física no lineal. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes exactamente la estructura que forman la vida, por ejemplo, los átomos que forman las células. Sin embargo, lo más probable es que no descubrirían, no descubrirían cómo se organiza y en qué momento este tipo de organización da origen a la vida. La física no lineal tiene este nombre un poco extraño, pero busca entender un poco cómo la materia a gran escala se organiza, un poco independiente de sus comportamientos microscópicos. Hay otras áreas, por ejemplo, ahí tiene un área clásica de la física que llamamos materia condensada, que está orientada a entender esta cosa muy interesante que son la materia cuando está muy apretada, forma sólidos. Hay una imagen de lo que llamamos un esquirmión que da cuenta de comportamientos magnéticos muy interesantes. En nuestro departamento hay un grupo de académicos que trata de estudiar las propiedades de la materia, en particular la materia condensada, la cual tiene mucho interés porque nos permite desarrollar, digamos, nuevos tipos, sobre todo de materiales que son interesantes, que nos pueden dar nuevas posibilidades interesantes en nuestra vida cotidiana. Así que ese grupo trata de entender cómo la materia se agrupa y se comporta. Entonces la cosmología, quizás voy a volver sobre ella, lo que trata de entender es tratar de entender un poco el universo en su conjunto, obviamente no en todos los detalles, porque obviamente es demasiada cosa que está ahí, pero es eso lo que uno trata de entender, cómo evoluciona el conjunto de lo que vemos. Y haré notar que resultados interesantes que hemos descubierto en los últimos años en la cosmología es que sabemos que nuestro universo se expande y hay algo que lo empuja, que no sabemos muy bien lo que es, que lo que llamamos, lo denominamos, como no sabemos muy bien, lo denominamos materia oscura y también energía oscura, y hay muchos problemas, muchos enigmas muy interesantes. Uno pensaría que ya con Newton entendemos bien las cosas, no. Entendemos algunas cosas, pero hay muchas cosas que están abiertas a entender. Y en cada una de estas áreas, por supuesto, hay preguntas fundamentales que uno trata de entender, pero al mismo tiempo también como físico tratamos de ver que sean también útiles, que de ahí aparezcan nuevas cosas. Uno dice, pero ¿y la cosmología que puede ser útil? Muchas veces desarrollar instrumentos para hacer cosmología nos permite el desarrollo de nuevos aparatos. Por dar un ejemplo, este tipo de, cuando por primera vez salieron los, digamos, los astronautas fuera del planeta, no se podían usar botones porque no hay gravedad. Ahí desarrollamos todas esas cintas que uno se pega en el material y funcionan bien, o todo tipo de materiales nuevos. Usamos lápices que no necesitan gravedad, uno desarrolla todo tipo de cosas para poder entender eso. Uno desarrolla todo tipo de tecnologías, por ejemplo, el Wi-Fi o cómo comunicarse sin tener cables. Todas esas cosas se desarrollan para poder entender un problema. Así que al mismo tiempo los trato de convencer que la física tiene aspectos fundamentales que van muy acompañados del desarrollo de tecnologías nuevas. Así que eso lo hace muy interesante. ¿Podemos pasar a la otra transparencia para ver otras áreas?
Entonces, también el departamento tiene otras áreas, por ejemplo, la física nuclear, quizás esta es más fácil de entender. Sabemos que la materia estable forma átomos y una parte estructural elemental de los átomos son los núcleos. Uno diría, pero eso ya también lo entendemos, ¿no? Aunque no crean, los núcleos están formados por muchos quarks, les llamamos, los protones, que uno creería que son las partículas fundamentales, no lo son. Uno puede tomar un protón y lo golpea y se revienta y al interior tiene otras partículas fundamentales que llamamos quarks. ¿Ok? Y estos quarks permiten explicar la carga que tienen, digamos, los protones y la interacción entre los quarks es lo que da origen a la fuerza que llamamos fuerza fuerte, la que tiene afirmado estas cargas que se repelen electromagnéticamente. Sin embargo, hay otra fuerza que los mantiene apretado y a su vez estas fuerzas son de dos, hay dos fuerzas ahí que también interactúan con los electrones, que es la fuerza débil y fuerte, la cual permite explicar la radiación. Entonces, el problema ahí difícil que está detrás de la física nuclear es que cuando uno tiene muchos quarks, es un problema de muchos cuerpos, a veces hay 100 quarks, hay quizás a veces 200 quarks, y entender cómo funciona la materia, todavía hay muchas cosas que no entendemos bien porque es muy complejo, o sea, requiere, si por ejemplo uno quisiera usar un computador para entender cómo funciona, uno requiere usar unas capacidades computacionales que ni siquiera tenemos disponibles hoy en día. Así que todavía hay que hacer muchas cosas en esa área de la física. ¿Ok? O sea, mucha gente lo asocia al desarrollo de energía nuclear. Eso ya está en el mundo de la ingeniería, la física básica ya resolvió ese problema. Sin embargo, propiedades de la materia todavía no la entendemos completamente bien. Entonces, por otro lado, el departamento también tiene otras áreas para que vean la diversidad. Por ejemplo, tenemos esto que llamamos nanomateriales, en la cual la idea esencialmente es estudiar la materia a escala pequeña, casi la escala que tiene muy poquitos átomos. Y lo entretenido es, por ejemplo, ahí se ilustra, uno tiene un cable y sabemos muy bien cómo funciona cuando pasa la corriente, cuando pasan los electrones, y tenemos una ley muy bonita, que es la ley de Ohm, que nos explica cómo funciona. Sin embargo, esta ley es falsa o se comporta muy distinto cuando coloco corriente sobre una molécula. Se comporta completamente distinta. Hoy en día, el desarrollo de la ingeniería de punto a nivel del planeta es estudiar cómo se comporta la materia a escala muy pequeñita, cómo se comportan las propiedades de transporte, cómo podemos almacenar, cómo podemos hacer cosas con aparatos que son muy chiquititos. Así que uno trata de hacer incluso, por ejemplo, ingeniería, hablamos de nanoingeniería, donde uno crea nano-osciladores, nano cosas que nos permiten hacer otro tipo de ingeniería muy avanzada, que a su vez la física, porque es interesante, la física aquí tiene un pequeño problema, está entre dos mundos. A escala atómica, la física está gobernada por la mecánica cuántica, así que la física nuclear es completamente cuántica. Sin embargo, la física, cuando tiene ya muchos átomos, empieza a ser gobernada por otra física, que es la física que llamamos clásica, que es una física como la que entendía Newton. Y los nanomateriales están justo en la frontera, así que tiene a veces propiedades clásicas, propiedades cuánticas, y estos dos mundos, digamos, el engranaje entre estas dos teorías tiene bastantes dificultades. Entonces, por lo tanto, uno está justo en un lugar donde a veces las teorías no están muy bien. Está justo en un mundo donde el mundo microscópico a escala atómica bien, macroscópico bien, y justo esta escala que llamaríamos mesoscópica, hay muchas preguntas abiertas y muy entretenidas por entender. Entonces, por el lado derecho tenemos otras áreas, por ejemplo, los medios granulares esencialmente son, por ejemplo, la arena. Uno dice, pero ¿y qué tiene interesante la arena? La arena se comporta muy extraño. Por ejemplo, si ustedes toman un vaso con, no sé, que lo llenan de azúcar y, por ejemplo, a veces lo golpean o tratan de enterrarle algo, se van a fijar que si, por ejemplo, toman un palo y se lo entierran, si lo hacen suavemente pueden levantar el vaso. O sea, lo que un fluido no hace. Cuando caminan en la playa, se van a fijar que a veces uno pisa la arena y uno esperaría que el volumen, en este caso, se expandiera por los lados y no, se comprime más. Tiene un montón de comportamientos contraintuitivos. No tenemos una teoría bien para los materiales granulares, a pesar que la ingeniería trabaja hace mucho tiempo con polvo, en el caso chileno tenemos cobre y muchas veces lo que hacemos es tomamos piedras y las golpeamos, generando un material muy granulado. La física, como se comporta, sigue siendo hasta el día de hoy un problema abierto. La física, en función del nivel de energía, a veces puede ser, los medios granulares pueden ser un fluido, al mismo tiempo un sólido, a veces un gas,
tiene comportamientos muy extraños que lo hace ser interesante. Y la materia activa es simplemente es lo mismo que los medios granulares, uno diría, pero la diferencia fundamental es que las partículas se pueden mover por sí mismas. Por ejemplo, podrían ser células, lo que es como un medio granular que a diferencia de ser inerte, como en el caso granular de la arena, en este caso se mueven y eso hace que se organicen. Las bacterias son un ejemplo muy importante, pero tenemos hoy en día robots, tenemos muchas cosas que uno puede tratar de entender como materia activa, que de nuevo tiene propiedades muy distintas a la materia inerte, que sería en este caso el medio granular. Tiene propiedades inesperadas, a veces se autoorganiza, forma fases, como diríamos, aguas y líquidos, con propiedades muy distintas a las que estamos acostumbrados. Así que ese tipo de área también es muy interesante, muy distinta. Si se fijan, de aquí por lo menos hay tres que podríamos clasificar como materiales. La materia es algo que a la física siempre nos fascina, es como la naturaleza, digamos, nos rodea, nosotros somos materiales y como ven hay muchas preguntas abiertas en estas áreas. Seguimos entonces a la otra área. Simplemente Profe, esas son áreas en el departamento, ¿sí? sí, hay unas preguntas aquí en el chat y, por ¿Sí? ejemplo, dicen, ¿cuál es la diferencia entre la rama de la física de nanomateriales y materia condensada? Bueno, la principal es que nanomateriales uno realmente puede mirar toda escala nanométrica. La materia condensada uno la puede estudiar en otras escalas también. Por ejemplo, a veces a uno le interesa estudiar materias más grandes. Por ejemplo, cómo se comporta un bloque de materia, cómo se comporta su superficie. No sé si se han fijado, pero uno siempre dice, tomen cualquier bloque de lo que sea, o incluso agua. Si ustedes se fijan, el agua, tenemos el agua líquida que está, por ejemplo, al interior, tenemos vapor hacia afuera, pero en la parte de la superficie el agua se comporta muy extraño. Tiene un efecto que llamamos capilaridad. Si ustedes colocan una cuchara, verían que se pega. ¿Ok? Que hay cosas extrañas en la superficie. De hecho, si colocan una moneda, la empujan, se puede caer hacia abajo. Pero si la colocan con cuidado en la superficie, queda atrapada en la superficie. Por ejemplo, la materia condensada, una de las áreas fuertes que está en particular el departamento, es lo que llamamos la física de la superficie. ¿Ok? La física del bulto, lo que está adentro, tiene unas ciertas propiedades, pero la física en la parte superficial, que es lo que tenemos contacto casi siempre, es muy distinta a las propiedades que tiene al interior. Por ejemplo, cuando tomamos un cable, uno siempre piensa que si le aplico corriente, la corriente se va esencialmente por el volumen. No, se va esencialmente por la superficie. Así que las propiedades que tiene la superficie me pueden permitir entender cómo funciona un cable a diferencia de pensar que se propaga por el volumen. Entonces, en este caso, la física de superficie no solo está en escala nanométrica, está en escala de los metros, de los micrómetros, son distintas las preguntas que uno se hace. En el caso nanométrico es que uno está atrapado en la escala de los nanómetros. ¿Eso qué significa? Típicamente un ángstrom es un átomo, un nanómetro entonces son esencialmente 10 a 100 átomos. En cambio, uno igual se puede hacer preguntas a escalas donde tiene miles de átomos y se pregunta cómo se comporta el sistema. Así que permite hacer otras preguntas en otras escalas. ¿Ok? No sé si, espero que haya clarificado la pregunta. No sé, si es que hay Sí. otras preguntas. Sí, hay otra pregunta y que, bueno, que era de las que estaban al final, pero la respondemos al tiro y es, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace la gente de cosmología con lo que hace la gente de astronomía? Bien. Bueno, la primera, yo creo que la diferencia importante, lo primero es entender cuál es la diferencia entre un astrónomo y un astrofísico, primera cosa. ¿Ok? La diferencia fundamental, un astrónomo, o sea, cuando uno se enfrenta a la física, es muy compleja. Entonces, hay personas que han tomado distintos roles. O sea, no se puede resolver todo porque hay tantas cosas que hacer que hay que tomar roles más específicos. Y por ejemplo, en el caso más tradicional de la física, tenemos gente que le gusta hacer más bien experimentos, es decir, aislar la naturaleza, colocarles condiciones especiales y medir. Y hay otras personas que les gusta más bien, a partir sobre todo de estas observaciones, tratar de hacer la teoría. Entonces, en el caso de la astronomía, el rol que hace principalmente es observacional, es decir, mirar y analizar, digamos, las observaciones. Lo que hace un astrofísico es tratar de buscarle las reglas. Entonces, si se recuerdan, el problema que les conté de Feynman, entonces sería el astrónomo mira el juego de ajedrez.
¿ok? Y dice, hay piezas que avanzan en la diagonal, hay piezas que avanzan verticalmente. Y el astrofísico lo que hace es que va a descubrir cuáles son las leyes. Va a decir, hay una pieza que se llama torre, hay otra que se llama alfil y otra que se llama caballo, y las reglas que los rigen son estas. Entonces, son complementarios. Un astrónomo, entonces, lo que hace, en general, los astrónomos no tratan de buscar reglas, lo que tratan de hacer es observar comportamientos, establecer esos comportamientos, pero no necesariamente tratan de buscar reglas como matemáticas o leyes universales que lo rigen. ¿Ok? O sea, si quieren verlo, Tycho Brahe era astrónomo, observó el movimiento de los planetas, particularmente Marte y los planetas que nos rodean el sistema solar, y en cambio Newton era el astrofísico, quien establece la ley de gravitación universal. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta en esa dirección. Por ahora no hay preguntas en el chat y si, bueno, si van teniendo chiquillos, como repetimos, como vayan haciéndolas nomás. Sí, no se preocupen, al contrario, eso ayuda para que todos entiendan un poco mejor. Sí, entonces sigamos Entonces pasamos a la otra, pasamos entonces a la otra. justamente. Esto que está acá, entonces, como les dije, la malla en física lo que busca, la licenciatura en física busca que adquieran un conocimiento básico, ¿ok? Muchos seguramente que si se que van a estudiar física, astronomía, se van a dar cuenta que muchos de estos cursos están porque es lo básico, es como alguien dice, si yo quisiera ser una persona o parte de la sociedad, ¿qué necesito? Alguien le diría, mira, primero tienes que saber leer, tienes que tener algún dominio básico, quizás de algunas operaciones matemáticas, y también quizás conocer un poco de historia. Entonces, se fijan, lo que uno hace, lo primero es que tiene que establecer lo que yo llamo el mínimo estructural de alguien que sepa física. En el caso de física, esencialmente yo lo identifico, aquí hay varios cursos, pero yo diría hay 4 fundamentales con los cuales construimos la física. Hay otros que complementan, pero ahí hay 4 que son fundamentales, que son uno que se llama mecánica clásica, que sea entonces en este caso en el cuarto semestre, sí, en el sexto semestre en este caso, ¿sí? Mecánica clásica es una nueva visión de la mecánica, muy distinta a la mecánica que quizás han aprendido en sus primeros cursos. Es una visión muy abstracta de cómo el universo se rige. Esencialmente lo que uno hace es buscar principios de mínima acción que hacen mover la naturaleza. ¿Ok? Busca principios, qué hace que la naturaleza evolucione. Uno generaliza los conceptos que aprendió Newton, pero los vuelve a ver de una forma profunda. Así que ahí ese curso es muy fundamental y muy útil. Un segundo curso estructural es lo que llamamos la electrodinámica, porque no es solo que los objetos se mueven, hay una fuerza fundamental ahí que está, aparte si quieren verlo de la gravitación y la elasticidad, estas fuerzas son los campos eléctricos y magnéticos, y en este caso uno vuelve a mirar el electromagnetismo, pero aún más profundo, en el sentido de que ahora uno trata de estudiar en forma más cuidadosa, por ejemplo, qué origina el movimiento de las cargas, qué es lo que hacen cuando ellas se mueven, cómo describirlas y cómo entenderlas también de una forma un poco más profunda que en el primer barniz que tuvieron de seguramente electromagnetismo. Así que es un curso mucho más avanzado de cómo son los campos eléctricos y magnéticos y cómo ellos a su vez se acoplan con, en este caso, con las cargas. Seguramente en el electromagnetismo todo era estático, nada se movía. Yo daba una carga y calculaba un campo eléctrico. Ahora al revés, uno se pregunta, si tengo una carga moviéndose, ¿cómo es el campo electromagnético? Y a su vez, ¿qué es lo que pasa? Cosa que en esos cursos obviamente no calculaban porque la tecnología matemática que hay detrás es mucho más compleja y bueno, que hay que resolverla. A su vez, el electromagnetismo es una teoría fundamental porque cuando Maxwell estableció esta ecuación, uno va a descubrir que son relativistas. En realidad, esto va a permitir después generar otra área de la física que es la relatividad general. Esta va a ser la primera teoría relativista sobre la cual posamos después una teoría que permitió a Einstein reexplicar la gravedad. Es la primera teoría relativista que tenemos, que fue hecha mucho antes que Einstein, simplemente que Einstein fue el que se dio cuenta que era relativista, pero ya en sí mismo, como les dije al principio, uno busca leyes y a veces esas leyes tienen más de lo que uno cree. Maxwell cuando la escribió estaba feliz porque explicó la luz. Sin embargo, no se dio cuenta que eso permitiría después reexplicar la gravitación. ¿Ok? No lo entendió, estaba ahí. Otro curso yo diría fundamental, que están ahí obviamente, todos tienen algún grado de importancia, pero fundamentales son entonces la clásica, la electrodinámica y también tiene en este caso la mecánica cuántica. Un físico debe entender cómo funciona la materia a nivel fundamental y la razón profunda es que la mecánica cuántica es muy contraintuitiva.
cambia completamente nuestra visión del mundo clásico. Por ejemplo, el mundo cuántico está permitido que si yo tomo una pelota y la tiro a una pared, la atraviesa. Entonces, tiene toda una descripción muy distinta. Naturaleza deja de ser determinista, como le gustaba a Newton, a Laplace, a Lagrange, y ahora pasamos a tener una teoría probabilística. Entonces nos cambia completamente nuestra visión del mundo. Antes, por ejemplo, Laplace habría pensado simplemente alguien me da todas las condiciones iniciales de cualquiera de ustedes y yo les puedo predecir lo que va a pasar con ustedes en 10 años más. No conocía la teoría del caos, así que él podría decirle en 10 años más voy a saber exactamente si van a terminar siendo físicos o no. Sin embargo, la mecánica cuántica nos enseña que eso no es posible. Nos permite y nos da una nueva perspectiva completamente de cómo evolucionan las cosas. Así que eso nos cambia completamente la visión. Así que ese curso, sí o sí, espero yo, es muy fundamental. Es uno de estos 4 pilares. Así que tenemos 3 pilares hasta ahora: clásica, electrodinámica y cuántica. Y el cuarto pilar es lo que llamamos mecánica estadística, que se dicta en el último semestre, en el cual simplemente nos preguntamos un poco cómo describir la naturaleza a partir de conocer sus constituyentes fundamentales o constituyentes más básicos y cómo podemos encontrar leyes macroscópicas que describa su comportamiento. Ahora, por supuesto, como ven ahí, hay más cursos como física moderna, eso es un preludio, un curso de mecánica cuántica, o hay cursos como métodos numéricos, donde uno enseña técnicas numéricas avanzadas, cómo estudiar, digamos, después estos cursos, o métodos matemáticos. Obviamente uno tiene que tener cursos más avanzados. Estos 4 cursos que les dije tienen una peculiaridad en la escuela. ¿Cuál es la peculiaridad que tienen? Son cursos de 9 créditos. ¿Qué significa eso? Como son cursos tan importantes, significa que a la semana, cada uno de esos ramos le tienen que dedicar 15 horas de su trabajo personal. Es decir, 3 horas de clase, quizás 2 horas más de auxiliar, y hay 10 horas a la semana que hay que estudiar estos cursos con mucho cuidado. Y la razón por la cual hay que estudiar estos cursos con mucho más cuidado es que esencialmente son cursos que hay que saberlos profundamente. Y por lo tanto nos preocupamos con mucho cuidado que estudien esos cursos, porque no hay físico, si no sabe bien este tipo de cosas, no es un físico. O sea, les puedo decir, cuando yo hago investigación y tengo que publicar la investigación que hago, siempre cuando escribo algo, al menos debo pensar que la persona que lo va a leer es un licenciado. No puedo pensar que, por ejemplo, no conoce el teorema por ejemplo, de Pitágoras, o no conoce el cálculo. Debo siempre, inmediatamente cuando escribo algo, debo pensar que domina la mecánica clásica, electrodinámica y la cuántica. No hay discusión. Entonces, este es el mínimo necesario para incluso empezar a hablar. Es el mínimo necesario para hacer investigación. Así, cuando hacemos una licenciatura, en este caso nosotros somos muy cuidadosos y estos cursos se deben dar. Les hago notar que esta es un poco una tradición chilena y quizás mucho en Sudamérica, yo creo que se da esto. En muchos países como por ejemplo Estados Unidos y en Europa, estos 4 cursos son del magíster y del doctorado. No se dictan en las licenciaturas porque son muy avanzados. La razón profunda es porque cuando Chile empezó a hacer ciencia, y eso más o menos son en física, son más o menos 40 años atrás, esencialmente como no había muchas formas donde estudiar en Chile, la mayor parte de la gente que estudia licenciatura se iba al extranjero, y la persona que empujó esto, que era un profesor de nuestra facultad, que se llama Igor Saavedra, diseñó la malla de tal forma que cuando los alumnos se fueran de Chile, si se iban al extranjero, entonces tenían una formación muy robusta, muy avanzada. Cuando llegaban al extranjero les iba muy bien, y hasta el día de hoy es así. Uno se va y uno entra a estos programas y uno casi todos los cursos lo sabe, así que uno se los salta o le va muy bien. Este esquema fue copiado por todas las otras universidades del país, casi todas tienen exactamente este mismo esquema, ninguno no tiene estos cursos en la licenciatura. Es, si quieren, un poco la tradición de nuestro país, no es la misma en otros países, pero yo creo que si uno mira con el tiempo, en mi opinión personal, es exitosa. En otros países la licenciatura más bien está orientada a que conozcan fenómenos y que no conozcan la física tan a profundidad, sino que se espera que se logre en el magíster o en el doctorado, pero eso hace que esos doctorados sean muy largos, ¿ok? En nuestro caso yo creo que puede ser ventajoso, es un riesgo porque es un salto sustantivo, pero yo les aseguro que cuando uno quiere aprender, si uno no se somete a grandes retos, es difícil que progrese sustantivamente. Y yo creo que esta licenciatura apunta a eso, y los años por lo menos tenemos mucha experiencia, y la experiencia muestra que sí funciona, sí se puede hacer,
y les aseguro que es una muy buena formación. Que todos aquellos que han salido al extranjero a estudiar, en mi caso incluso personal, uno realmente se da cuenta que es una formación bastante sólida en física, digamos. Si uno aprende bien esto, después estudiar cualquier otra cosa, física de partículas, física de plasma, cualquier otra área que uno quisiera entrar, esto es la estructura básica para uno entrar rápidamente sin problemas. ¿Pasamos a la próxima o hay más preguntas, pues? ¿Seguimos avanzando? Seguimos avanzando por ahora. No hay más Muy bien. preguntas. Ok. Entonces, en el departamento también, bueno, obviamente la física, como les dije, y a mí me gustan sobre todo los físicos iniciales, porque cuando yo era joven como usted, me acuerdo una pregunta y me chocó mucho, los profesores le preguntaron, ¿usted va a ser teórico o va a ser experimental? O ahora dirían numérico. A mí esto siempre me pareció absurdo, porque obviamente ser teórico, numérico, experimental es una estrategia para resolver la naturaleza. ¿Ok? Y, por ejemplo, en mi caso personal, a mí me gusta, yo hago experimentos y hago teoría. Me formé más como teórico porque en mi época había menos experimentos, pero yo creo que es bueno que uno se forme en forma íntegra. Newton hizo el cálculo e hizo experimentos. Newton fue de los primeros que estudió la luz. De hecho, se clavó en el ojo, digamos, un clavo para, o sea, un clavo, un alfiler, para poder mirar cómo funcionaba un poco el ojo. Hizo cosas muy un poco, digamos, extrañas, pero hizo un telescopio, hacía experimentos, hacía teorías. Galileo también hacía teorías, hacía experimentos. Entonces, uno requiere, si quieren, para poder hacer ciencia, requiere de algún tipo de financiamiento. No es solo decir un papel y una hoja vamos a resolver todo eso. Entonces, la práctica en el departamento, por lo menos la forma como funciona la ciencia en Chile, se basa en que, a diferencia de otros países, que en general son las universidades que tienen recursos y se los da a los investigadores, la ciencia en Chile se ha organizado un poco copiando el sistema norteamericano que está creado, se basa en lo que llamamos la National Science Foundation, donde esencialmente en esta NSF lo que hacemos es esencialmente que uno postula a proyectos y estos proyectos esencialmente le dan dinero al investigador. La razón de esto esencialmente es simple, es que no tenemos suficiente dinero para dar en ciencia. Si uno mira lo que se gasta el país en ciencia, es muy poquito, es 0,4 a 5% del PIB, y por lo tanto el dinero no sobra para hacer ciencia, por lo tanto el dinero disponible hay que competir mucho con él. Entonces el departamento compite obviamente por estos recursos. De hecho tenemos grandes proyectos, en particular por ejemplo, este Instituto Milenio es el único Instituto Milenio actual en física. Esos son proyectos de 10 años, está orientado a estudiar óptica, entrega bastante dinero, más o menos a los investigadores les da algo así del orden de $1 millón por año para comprar equipos, para financiar a estudiantes, para hacer actividades. Tenemos otros proyectos también que están un poco más acá abajo y también son escalas menores, pero no menores, ¿ah? Son estas escalas que llamamos núcleos, que tenemos 3 en el departamento que participan académicos del departamento, uno en materia activa, otro en metamateriales y otro también de materiales. Estos proyectos son del orden de al año como 400 millones, simplemente para que vean que hay bastantes recursos. También este SEDENA es un proyecto FONDAP, es también como este Instituto Milenio, pero es el FONDAP, también del orden de $1 millón al año para hacer ciencia. Ok, entonces, y también el departamento, esto se llama Fondesit, son proyectos individuales. En el departamento hay como un 70% de los académicos que tienen estos proyectos, que son esencialmente para hacer investigación individual. En mi caso, que yo hago cosas experimentales, el gobierno más o menos al año me da 50 millones de pesos para hacer actividades asociadas a un proyecto, pero trato de convencerlos que hay recursos para hacer investigación, porque investigación requiere recursos, sobre todo si hacemos actividades que son experimentales, actividades que requieren comprar equipos, que se van gastando, equipos sofisticados. Obviamente, no toda la ciencia puede ser así. Alguien puede decir, yo solo quiero hacer teoría y no quiero ver equipos, eso también es cierto, pero uno hoy en día, los cálculos que uno puede hacer son limitados y uno necesita tener máquinas muy potentes de cálculo, ¿ok? Computadores, pero uno dice, pero con mi computador personal me basta. A veces no, a veces uno requiere tener acceso a grandes computadores porque los cálculos que están detrás, numéricos, son muy complejos y son este tipo de proyectos que financia ese tipo de actividades. Sin esos recursos no se podrían hacer. Además, la ciencia tiene un aspecto fundamental, que la ciencia no es lo que sé yo. Si yo hay algo que sé yo y no se lo cuento a nadie, no es parte del acervo científico, es parte de mi conocimiento personal. Pero entonces para comunicarlo, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos artículos, hacemos charlas,
hacemos conferencias y por lo tanto también se requiere dinero para hacer este tipo de actividades, trasladarse a otros países o organizar actividades aquí donde uno trae científicos, va, y todo ese dinero sale a este tipo de proyectos. La universidad no nos da financiamiento. Es decir, que si uno, o sea, nos da el salario, eso no cabe discusión, pero para hacer ciencia no hay financiamiento que sea, digamos, directo porque uno es académico. Entonces, desgraciadamente, el sistema chileno, o agraciadamente, es muy competitivo, hay que ser muy luchador y poder ganarse este tipo de cosas. Así que, en general, lo que hace es que tienden a financiar los mejores proyectos y no hay dinero para todos. Es así, es una desgracia o gracia, es así. Entonces, es un poco competitivo en ese aspecto. Sí, de hecho, nos preguntan acá como cuáles son los requisitos para poder postular a estos proyectos. De hecho, pregunta si Bueno, son los pitutos. En realidad, yo creo que aquí es un poco difícil lo de los pitutos porque cuando se postulan estos proyectos hay unos formularios gigantes donde hay que justificar todo lo que uno va a hacer. Como, sí, o sea, estos proyectos que son muy grandes, bueno, no son fáciles. Ya les dije, en física, en toda la historia, que ya tiene como 20 años estos institutos, creo que en física han habido, digamos, bueno, sedenas en física, yo diría que han habido tres. O sea, también, bueno, en astronomía hay uno, en astronomía, la astronomía tiene una ventaja comparativa, tiene más fuentes de financiamiento, porque como tenemos estos grandes telescopios en Chile, nos llegan muchos recursos aparte de otros países. Pero en otras áreas, por ejemplo, el caso de la física, ahí tenemos que incluso competir con los astrónomos, competir con los biólogos, competir con los químicos, competir, todos competimos contra todos por poder ganar. Entonces, imagínense alguien le dice, por ejemplo, yo participo en este instituto de óptica. ¿Cómo le explico a alguien que quizá en vez de estar estudiando el COVID o en vez de estar estudiando una enfermedad como el Alzheimer, quizás también es importante estudiar cómo se maneja la luz, cómo podemos hacer cosas útiles con la luz, cómo podemos hacer nuevas cosas con la luz? Entonces, es competitivo y desgraciadamente es así. O sea, uno, por ejemplo, cuando yo participé en ese proyecto, hubieron del orden de 80 propuestas y solo se dieron 3. O sea, 80 propuestas, 80 grupos de científicos y solo 3. Es competitivo y no es fácil. ¿Ok? No es, o sea, si ustedes me dicen, nosotros ganamos eso y lo más probable, o sea, probabilidad, que ganarse otro es cero. Así de simple. O sea, simplemente por números. ¿Ok? Si uno sabe un poco de probabilidades, se da cuenta que es muy poco probable, por lo tanto, bueno, uno trata de hacer lo mejor posible. Obviamente es evaluado, en este caso son evaluados por expertos externos, internacionales, y estos expertos externos, que son gente muy reputada, escogen aquellos proyectos que les parece más competitivos. Expertos externos, estoy hablando de un panel de 20 personas que lo analizan y deciden cuál es lo mejor, compitiendo todas las áreas con todas las áreas del conocimiento, no solo en física. ¿Ok? Así que es difícil, no es fácil. entonces, algo de lo que mencionaba, yo creo que es súper interesante, que esto de que uno tiene que explicarle a la gente como por qué es importante lo que uno va a investigar, porque a priori, por ejemplo, ¿Sí? lo que usted investiga como esto de la óptica, los líquidos neumáticos, como que uno dice como ya, pero ¿qué consecuencia tiene como inmediata? Y ahí es donde es Sí. parte de los requisitos como poder darle como una consecuencia como a lo que uno va a hacer. Sí, cuando yo era quizás más joven, cada uno pensaba, no, lo que importa es que uno dice hace ciencia porque la ciencia es entretenida, es divertida, tiene toda esa cosa maravillosa. O sea, yo les puedo decir la verdad, yo todos los días me levanto muy temprano a trabajar y me acuesto tarde con el deseo de poder levantarme lo antes posible para seguir trabajando. O sea, no les niego que hay un cierto grado de, obviamente, de deseo de hacer eso, pero como tú dices, no solo es que uno esté entretenido y se lo pasa bien, uno también tiene que darse cuenta que la sociedad prefiere a veces gastar este dinero en hacer ciencia y no hacer una carretera, un hospital u otra cosa. Por lo tanto, uno también tiene un deber moral de tratar de usar de la mejor forma posible ese dinero que el Estado determina entonces hacer ciencia. Y entonces, obviamente, cuando uno hace, como les dije, a mí me gusta hacer ciencia fundamental, pero no me niego y siempre trato de esforzarme a lo que hacemos al mismo tiempo tenga aplicaciones nuevas. Por ejemplo, como tú mencionaste, yo estudio los cristales líquidos, lo que se hace, por ejemplo, las pantallas, sus teléfonos. Yo estoy trabajando hace varios años tratar de hacer, digamos, materiales o nuevos cristales líquidos con propiedades que, por ejemplo, no requieran baterías. Significa que si ustedes sacaran su teléfono, solo con la luz del sol podría funcionar. Y si eso fuera así, entonces no tendrían todos los días o cada 2 días cargar su teléfono. Simplemente lo prenderían con la luz solar y funcionaría directamente con la luz, por ejemplo.
También tratamos de hacer, no sé, nuevos materiales, que por ejemplo poleras, que con la luz cambie, etcétera. Pero todas esas cosas obviamente están en desarrollo. No, no es que mañana va a estar listo, pero seguramente en los próximos 10 años, 20 años van a haber este tipo de cosas. Así que obviamente cada una de estas áreas que están ahí, esta gente que hace materia activa, trata de desarrollar seguramente nuevas visiones de entender cómo funcionan las bacterias. Por ejemplo, tratan de hacer medicamentos, tratar de colocar elementos, por ejemplo, cuando uno toma un remedio, ¿cómo yo hago llegar justo ese remedio? Tengo un problema, no sé, en el páncreas, pero cuando me tomo una pastilla, todo mi cuerpo es invadido con este remedio y a veces tiene muchos efectos colaterales muy negativos. La idea es, por ejemplo, desarrollar algo así como una pastilla que se mete en mi cuerpo, como tiene una especie de motorcito. Estamos hablando de motores a escalas muy, muy pequeñas, no se asusten. Estamos hablando de escala más pequeña que los micrones, el tamaño de una célula. Y estos motorcitos se moverían y llegarían al lugar preciso donde está el problema y ahí liberarían la droga necesaria. Y por lo tanto, me haría mucho menos daño que lo que hacemos. Hoy en día lo que hacemos esencialmente, cada vez que estamos enfermos y tomamos medicamentos, simplemente, por ejemplo, piensa en antibióticos. Antibiótico significa antivida. Tomo algo que daña a nivel de todo mi cuerpo muchas células, muchas de las cuales no tienen problemas. Entonces, se fijan, uno puede hacer cosas útiles. En el caso de los metamateriales, lo mismo. Uno trata de desarrollar, y también esos materiales multifuncionales, uno está tratando de desarrollar nuevas aplicaciones que puedan ser útiles. ¿Ok? Así que, obviamente, uno trata de hacer ciencia divertida, fundamental, pero al mismo tiempo que podamos hacer de este país un mejor lugar. Así que eso, sin duda, tiene que estar acompañado. Es un deber tratar de hacer eso. Así que eso es, yo creo, ineludible y es una responsabilidad de todo científico moral de tratar de al mismo tiempo hacer lo que hace, buscarle ese aspecto que sea útil, entre comillas. Y ya les dije, aspecto incluso como la cosmología. Uno, al desarrollar la cosmología, se desarrollan muchos aparatos tecnológicos que el día de mañana nos cambian nuestra vida. O sea, todos ustedes están felices con tener teléfono, internet. Todo ese desarrollo se basó en la necesidad de poderse comunicar sin cable en el espacio. Así que útil, muy útil. Simplemente que no es instantáneo. Se demora un tiempo, pero muy útil. ¿Pasamos entonces a la otra transparencia? Sí, pasemos finalmente a lo que teníamos. Ok, entonces con respecto al posgrado, obviamente, entonces primero uno se tiene que licenciar. Eso más o menos en 2 años, o sea, si toma el plan común más los otros dos, en 4 años uno es magíster, o sea, uno es licenciado. Entonces el paso a seguir es, obviamente, uno cuando es científico, lo mínimo que necesita es tener un doctorado. Sin doctorado no hay vuelta que darle si uno se quiere quedar, por supuesto, en la academia. Hoy en día en Chile igual hay pequeños cambios que me tienen contento. Muchos otros países, sobre todo los países europeos, y también en Estados Unidos y en Australia, muchos doctores en física no se van a la academia, se van al mundo tecnológico, se van al mundo industrial, se van al mundo donde está el desarrollo. Y la razón de eso es que los científicos, digamos, tienen una ventaja, como siempre están abiertos a resolver problemas no resueltos, tienen una estructura mental muy práctica. Y simplemente quiero mencionar, tengo un estudiante actual de doctorado que está terminando, que está contratado hace un año en una empresa en Chile donde lo que hace es análisis de datos. ¿Ok? Le buscan regla a los datos y le trata de establecer, ¿y datos de qué? Bueno, le analiza datos desde Falabella, o sea, todo lo que es Cencosud, hacen datos forestales y tratan de buscarles reglas, tratan de buscarles comportamientos como entender mejor ese tipo de cosas. Por primera vez en Chile empiezan a contratar científicos que son, en vez de dejarlos que se queden en el mundo de la academia, por primera vez los empiezan a atraer directamente hacia la industria. Yo supongo que eso va a ir en aumento porque eso es el caso que ocurre en Europa. O sea, la mayor parte de los estudiantes de doctorado, casi el 80%, se va hacia la industria y el 20% solo se queda en la academia. En nuestro caso era al revés. En nuestro caso es muy raro encontrar científicos que se van a la industria. Eso está cambiando. Así que, primer punto, siempre hacerles notar que existe actualmente un marco profesional muy distinto, muy atractivo. Y la gracia, porque digo que es atractivo, porque cuando uno contrata en una empresa un doctorado, no lo quiere para que haga un trabajo cotidiano o relativamente simple, sino para eso contrataríamos a un ingeniero que más o menos domina eso bastante bien, sino que los contratan para hacer problemas difíciles, problemas donde se requiere gente que haga cosas mucho más allá, cosas que no son obvias, es una ingeniería no resuelta, una ingeniería muy abierta. Entonces, en eso somos, yo diría, bastante buenos. Bueno, y ese otro 20% de Europa hacia el mundo de la academia son los que siguen, digamos, haciendo nuevo conocimiento, conocimiento de frontera, en el cual uno está trabajando.
Pero entonces, para llegar a esa etapa, después ven dónde buscan ese mundo profesional o en la academia o en, digamos, en el mundo profesional. Uno, en nuestro caso, no necesariamente el magíster, como les dije, es un espacio intermedio, pero puede ser útil. ¿En qué sentido? Si uno decide, por ejemplo, irse a estudiar al extranjero, que es una opción, yo creo que es una experiencia bonita de vida, en el sentido que uno adquiere una transculturación, conoce otra cultura, esa la puede atraer a su país, eso enriquece las cosas, o quedarse afuera, eso tampoco es libertad. Yo creo que el mejor camino es hacer un magíster. ¿Por qué? El magíster, después de la licenciatura, es un estudio de 2 años en el cual por primera vez hacen algo distinto. Cuando yo terminé, por ejemplo, la licenciatura, y seguramente muchos de ustedes, cuando si hacen la licenciatura, les va a ocurrir que en realidad uno, ¿qué es? Yo diría que uno es experto en resolver problemas del conocimiento estructural de la física, pero hasta ahora nunca han hecho investigación o investigación a profundidad. Hay algunos cursos que son como talleres de un mes o de un semestre de investigación, pero nunca es a profundidad. Profundidad significa enfrentarse, primero a establecer un problema. ¿Qué problema? ¿Cuál es el que quiero resolver? Porque hay problemas interesantes. Por ejemplo, a mí unos problemas que me fascina es saber lo que es la vida, pero hasta el día de hoy no he logrado todavía encontrar un lugar por donde atacarla y siempre hago problemas más chiquititos que espero yo que me permitan entender un poco mejor. Pero entonces, en este magíster, por primera vez, si quieren, uno hace investigación. Es por primera vez que uno sale los libros, sale esos problemas que se saben resolver, a enfrentarse a algo que uno no sabe resolver, que quizás no se va a resolver. Y es muy probable que no, pero uno siempre puede hacer algún avance. Entonces, en ese magíster, la primera vez que uno tiene esa experiencia, yo creo que es muy útil porque permite con más certeza saber si uno le gusta o no este tipo de cosas, porque si uno se va a hacer un doctorado afuera, inmediatamente yo creo que es un poco arriesgado. Y por otro lado, en general, cuando uno se va al extranjero, cuando, por ejemplo, uno habla, no sé, por ejemplo, voy a hablar con un alemán y le digo, mira, este alumno tiene promedio 6,8. En nuestra escuela sería un muy buen alumno, pero para alguien alemán diría, ¿y eso qué significa? No entiende. Lo que entiende él es que si yo le digo, mira, esta persona es magíster y tiene 2 publicaciones en revistas internacionales, y le digo cuáles son las revistas, él entiende perfectamente lo que estoy hablando, entiende la métrica. Ahí sabe que es capaz de hacer investigación. Muchos de mis alumnos, yo he tenido muchos alumnos, si pueden ver si quieren mi página web, todos ellos están haciendo doctorado en el extranjero, muchos de ellos, de los magísteres, por supuesto. Actualmente, no sé, tengo uno que se acaba de ir, no sé, a Austria, otro se está yendo a Inglaterra, otro se acaba de ir a Francia recientemente y otro se va a Alemania. Todos estos estudiantes se fueron porque tenían publicaciones y todos se fueron sin financiamiento chileno, haré notar. Y la razón de eso es que en el extranjero, si yo digo, vuelvo a insistir, que tengo un 7 o un 6,9 o un 6,1 o un 5,4, no entienden. No significa nada. Y aunque le explique las notas, tampoco les dice nada. ¿Ok? Porque puede decir, le regalan las notas, no entienden. Lo que sí entienden es una métrica común y eso son las publicaciones. Ahora, entonces uno hace ese trampolín y después si quiere hacer el doctorado afuera. Si ahora uno quiere hacer el doctorado en Chile por serie de razones, porque le gusta el tipo de investigación que se hace, por razones personales u otras razones, en ese caso yo no recomendaría hacer un magíster, porque en ese caso yo creo que uno pierde tiempo. En ese caso es mejor entrar a hacer un doctorado en Chile, en alguna universidad chilena, si uno tiene muy claro qué es lo que quiere, en ese doctorado, entonces, si lo hacen acá, se van a demorar, en un doctorado en Chile son más o menos 4 años, un magíster son 2 años, un doctorado en extranjero son, típicamente en Europa son 3 años, en Estados Unidos son mucho más variables, pueden ser desde 9 años hasta más o menos 4 años. Un doctorado típico son 5 años y es porque hay que hacer muchos los cursos que nosotros hacemos en la licenciatura. Eso es común en todos los programas en Estados Unidos, así que eso no se puede evadir. Entonces, yo más bien pensaría en el caso si a alguien le gusta o quedarse en Chile, entonces es sin duda el mejor camino es un doctorado, pero el camino no termina ahí. Yo diría, o sea, uno dice, y ahora que tengo un doctorado, ¿me voy a ir al mundo de la academia? No. Aún yo diría que hoy en día hay que además agregar un posgrado, que es un postdoctorado, y después de eso en general uno está en condiciones de irse a la academia, seguirse a la academia. Con un doctorado y quizás con un magíster uno se puede ir a un mundo profesional extranjero en general, y yo creo que en Chile en el futuro, en los 10 años a venir, yo creo que va a ser así, van a ir dándose cuenta lo dúctil que son aquellas obviamente empresas tecnológicas, aquellos que están enfrentados a problemas difíciles, cómo un buen científico puede ayudar a dar vuelta a los problemas y entenderlos un poco mejor. Vamos entonces a la otra transparencia.
Entonces aquí hay algunas preguntas, no sé si vemos estas preguntas o vemos las preguntas que están en el chat, no sé qué será más conveniente. En el O- chat por ahora no tenemos preguntas, entonces, ah, ya, a ok, menos que alguien quiera hacer una pregunta, puede hacerla, puede interrumpirnos, chiquillos, como háganlo. De hecho, esta es la parte de las preguntas, pero por mientras vamos a ir respondiendo las que están aquí que hicieron por el formulario. ok, como quiera. Entonces la primera pregunta, ¿cuánto gana un físico en promedio? Por supuesto, va a depender de universidad y lugar, pero hay algo interesante. En todas las universidades públicas, por ley de transparencia, los sueldos son públicos. Así que el dato que les voy a dar, pueden ir a mirarlo en cualquier universidad, es legal, es obligatorio. ¿Ok? El sueldo más o menos promedio de un físico recién empezando, más o menos son del orden, yo creo, en bruto, como 2,5 millones. ¿Ok? Y uno avanzando en la carrera y por supuesto uno gana más. ¿Ok? Obviamente un físico requiere muchos años para formarlo, así que obviamente por eso los salarios son relativamente bastante buenos. Hay otras universidades que son un poquito mayor, pero ese es del orden de lo que gana. De todas maneras, si alguien tiene duda, porque yo cuando era estudiante la gente decía, oh, si estudias física te vas a te vas a morir de hambre. No es así. O sea, en realidad, comparado a la realidad nacional, somos bastante privilegiados porque la sociedad nos paga por pensar, nos paga por algo que nos gusta y nos pagan relativamente bien. De todas maneras, insisto, pueden entrar a cualquier universidad que no sea privada y colocan el nombre de la universidad. Por ejemplo, quieren saber lo que van en la Universidad de Santiago, colocan USACH, transparencia, porque están obligados por ley. Uno coloca el nombre y la palabra transparencia y están todos los sueldos de todos, desde el rector, secretarios, todo tiene que ser transparente. ¿Ok? Así que eso es público. ¿Ok? Y pueden ver, obviamente, los sueldos que ganan los científicos un poco más viejos, obviamente son mucho más. ¿Ok? Pero más o menos es eso lo que gana un científico al comenzar. Ok, ¿qué los motivó a estudiar física? Por supuesto, supongo que las visiones son variadas, digamos. Yo creo que obviamente hay siempre una inquietud por entender el mundo que nos rodea. Eso yo creo que es natural. O sea, a mí me pasaba que siempre me parecía todo como cajas negras. O sea, tomar un celular y no saber cómo funciona, yo creo que es algo un poco eh, que a uno le produce una sensación amarga, entre comillas. Hay gente que quizás no le preocupe, pero yo diría que todo científico lo que nos gusta es tener, no completamente entender todo completamente cómo funciona, pero saber aquellos principios con los cuales cómo funcionan los electrones, qué es una batería, qué es un circuito integrado, cómo funciona la pantalla, por qué cuando la toco con mi dedo puede hacer cosas. Es esa necesidad de querer entender. Y yo diría, en realidad, hablando ahora como más como experiencia como científico, uno siempre piensa que va a aprender más, pero en realidad, cuando uno va trabajando, lo que uno descubre es que uno tiene cada vez más conciencia de la ignorancia. Es una cosa terrible, pero uno va aprendiendo y uno se da cuenta que sabe menos o toma conciencia que sabe menos. Es una cosa extraña. Uno pensaría, ah, sí, ahora entendí algo más. Y cuando entiende uno algo, uno se da cuenta de las miles de otras dudas que están asociadas y crece esta constante, yo diría, conciencia de la ignorancia. ¿Ok? Así que yo creo que lo que realmente motiva, yo creo, a cualquier científico es tratar de entender cosas, digamos. Si me pregunta en mi caso personal, a mí me encantaría entender, insisto, cómo funciona la vida. No la entiendo bien y tampoco entiendo bien cómo los biólogos entienden que funciona. Entonces todavía trato de entenderla. Por supuesto, quizás a mí me encantaría escribir una ecuación o un conjunto de ecuaciones que me pudiera permitir cómo eso se lleva a cabo. La materia inerte la entendemos muy bien, pero la materia con conciencia no la entendemos bien. Y bueno, me encantaría entenderla, pero no la entendemos, desgraciadamente. Después hay otra pregunta, ¿en qué se diferencia con astronomía? Yo creo que la entendieron, pero si no lo vuelvo a insistir, la astronomía esencialmente es un área observacional, particularmente entender cómo funcionan los astros. La física lo que trata de hacer es, quizás también es encontrarle las leyes que rigen esos astros, sería la astrofísica, pero la física también no solo quiere entender cómo funcionan los astros, quiere entender, como les dije, cómo funciona la materia, la vida, de qué está constituida, cuáles son las fuerzas fundamentales que hay en la naturaleza. Hasta el día de hoy creemos que hay cuatro. Hay algunos experimentos que nos dicen que parece que hay una nueva, etcétera. Así que estamos tratando de entender, pero la física es entender todo lo que nos rodea, todo, absolutamente todo lo que nos rodea, y obviamente tomamos una estructura racional. ¿Ok? A veces gente dice, oiga, pero estas cosas que llaman metafísica, ¿por qué la física no dice nada? Es porque no tenemos aparatos. Pero si tuviéramos aparatos que pudieran medir el alma o no sé qué, sin duda tendríamos teoría. Pero todas aquellas cosas que no tenemos aparato, no decimos nada porque no sabemos.
¿ok? Simplemente nos declaramos sin instrumento, sin observación. Pero si alguien me dice si algo está caliente o frío, tengo un aparato que es un termómetro, el cual obviamente tiene principios físicos y me permite decir si está caliente o está frío y decir con respecto a qué. ¿Ok? Así que la física trata de buscar todos los problemas, no se especializa. Si quieren verlo, la astronomía es la física, o si quieren el aspecto más observacional asociado a los astros, a lo que a mí me gusta llamar los cuerpos celestes. ¿Ok? Hay otra pregunta ahí, dice, ¿se puede ejercer sin posgrado? No. Hoy en día en Chile no hay forma, si alguien no tiene un posgrado, particularmente un doctorado, ni siquiera piensa en un magíster, si uno no tiene un doctorado y lo más probable un postdoctorado, no lo van a contratar, no en el mundo académico. En el mundo no académico, insisto, empieza a ser incipiente que empiecen a contratar personas. De hecho, no les dije, pero mi estudiante doctorado que está a punto de terminar, su sueldo es más alto que el sueldo de un profesor recién iniciándose. Hace cosas tan entretenidas que ya gana bastante bien. Así que son cosas que espero que sigan pasando porque yo creo que necesitamos gente con talento un poco mayor, un talento que haga cambiar las cosas, que logremos hacer cosas más sofisticadas bueno, que están ahí y que necesita ese mundo también profesional. ¿Ok? Y obviamente el mundo académico también requiere gente con talento, eso no cabe duda, digamos. No podemos mover la frontera del conocimiento si no hay un talento y una dedicación un poco mayor. Es un área bastante competitiva, no crean que no es. Y como les dije, bueno, los físicos a qué se dedican, a tratar de entender todo lo que podamos entender del mundo que nos rodea en forma racional. Yo lo respondería así. ¿Y cómo es el campo laboral? Bueno, como vieron, les hablé del mundo de la academia o el mundo profesional. Acá dice otra pregunta, dice, ¿cómo es el ambiente profesional de investigación en Chile? Yo diría que ha ido creciendo. Cuando yo era estudiante, más o menos habían como 200 físicos declarados a nivel del país. Actualmente la SOCHIFI, que es la Sociedad Chilena de Física, declara algo así como casi 600 científicos. Ha ido aumentando enormemente gracias a distintos programas del país, particularmente yo creo que Beca Chile juega un rol importante. Hay muchas universidades que poco a poco han ido contratando científicos. Si miran universidades nuevas, casi todas tienen doctores, ya no tienen gente sin doctorado, y esos científicos hicieron algo bien, creció la cantidad de investigadores, lo que hace que sea interesante. Yo los temas que le hablé del departamento y no cubren toda la física, hay muchas áreas de la física que no cubrimos, por ejemplo, los plasmas, que pueden ser muy importantes, por ejemplo, entender la fusión, entender propiedades que tienen. Hay muchas áreas de la física que no cubrimos porque en el caso del departamento de física somos 21 académicos y las áreas de la física son mucho más que 21. Pero cada vez hay más gente, las universidades poco a poco se han ido especializando. Por ejemplo, si uno quisiera estudiar partículas, yo le recomendaría, hay dos universidades que hacen física de partículas. Está la Universidad Federico Santa María y está, por ejemplo, la Universidad Católica que hace ese tipo de área. Si ustedes quieren estudiar otra área, hay otros lugares y así, cada universidad se ha ido un poco especializando. Obviamente hay algunos transposiciones, es decir, que personas más o menos trabajan a veces en los mismos temas, pero cada vez menor. Así que hay un ambiente, yo creo que bastante bien. Todavía la masa no es suficientemente crítica. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Por ejemplo, hace unos años atrás fui invitado a una charla en la Sociedad Brasileña de Física y en la pura conferencia habían 3.000 personas. ¿Ok? Todo Chile en la época, yo creo, habrá ido 500, y esto ya tenían 3.000 y eran no todos, 3.000 personas inscritas. Entonces, trato de decir, obviamente, las masas críticas no son las mismas. En Francia, el CERENES, que es el Centro Nacional de Investigación, tiene algo así como 25.000 investigadores. No todos son físicos, pero estamos hablando de que tendrá al menos 10.000 físicos funcionando y haciendo conocimiento. Así que se requiere masa importante. Ok, considerando los bajos fondos se asignan para la ciencia, o sea, ahí están pensando globalmente. Si me preguntan a mí, estos proyectos no son bajos, simplemente que no son suficientes para todos, eso es verdad. ¿Ok? Entonces, y en comparación a extranjero, tampoco sé si sean bajos. Yo conozco realidades muy distintas. En particular, yo tengo mucho contacto en el caso francés, trabajo bueno, con varios países, pero en particular soy el presidente de la cooperación franco-chilena y les haré notar que en Francia, no, un investigador normal, cualquiera al azar, tiene menos acceso que lo que podría tener en Chile. Así que eso tampoco es tan cierto. Lo que pasa es que hay ciertos grupos que tienen aún mucho más dinero. Pero entonces trato de decir que eso no es tan cierto. Y en Estados Unidos lo mismo, ¿eh? Uno tiene que competir por dinero.
Obviamente, si tuviéramos más dinero, permitiría que se haga, digamos, más ciencia compleja. Cuando digo ciencia compleja, me refiero a que cuando uno mira un país que tiene pocos recursos, la mayor parte de sus científicos se dedican esencialmente a hacer solo ciencia de papel y lápiz, que no está mal, pero no puede ser que todos hagan ciencia de papel y lápiz. Un país, mientras más desarrollado es, hace también ciencia con muchos laboratorios, ciencia mucho más sofisticada, y esa, digamos, cuesta muchos recursos. Yo creo que el país está haciendo una transición en esa dirección. Hay muchos más laboratorios. Cuando yo, por ejemplo, estudié en el departamento, había solo un laboratorio. Hoy en día, si miran, hay 5. ¿Ok? Todavía no hay cientos, pero han habido un aumento sustantivo y yo espero que, y cada uno de esos con recursos, por supuesto. Así que eso yo creo que va en progreso. Obviamente no todo es como uno quisiera, pero va avanzando y supongo si tenemos cuidado va a seguir avanzando. Otra pregunta que acá dice si es verdad que para ser investigador conviene salir de Chile. Eso no es cierto. Obviamente, si lo miran hacia atrás, hace 20 años atrás, la mayor parte o todos eran investigadores en el extranjero, pero era porque nuestros programas nacionales estaban en desarrollo. Yo creo que ya están más maduros y tenemos varios investigadores, incluso en el Departamento de Física, que hicieron sus doctorados en Chile. No son todavía mayoría, porque esto ha sido un proceso lento, digamos, no es un proceso rápido, pero lo que importa es la calidad de lo que uno hace. Si uno hace ciencia de buena calidad, si la hace de Chile o en extranjero, siempre uno va a tener cabida. Obviamente, cuando uno es como, no sé, uno piensa, déjenme hacer una analogía, si uno piensa, bueno, para poder, digamos, ser un buen futbolista, hay que ir a jugar, no sé, a Europa, uno diría, claro, las ligas parecen ser un poco mejor. Es exactamente un poco el mismo tipo de analogía. Obviamente en el extranjero, como hay masa crítica mayor, por supuesto, quizá es más fácil hacer ciencia de buen nivel en un contexto que hay más investigadores. Por dar un ejemplo, en el instituto donde yo estudié y hice mi doctorado, habían 25 investigadores que trabajaban en la misma temática que en la cual me formé. En cambio, si vienen ahora a Chile y ahora en nuestro departamento, actualmente solo somos 2. Entonces, obviamente, hay masas críticas. Por otro lado, también en otros países nosotros tenemos una desgracia que el centro científico más cercano que tenemos, aparte, bueno, quizás Valparaíso, si pienso Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, no iría a Concepción, no. El centro desarrollado científico más cercano que tenemos es Buenos Aires. En cambio, esos son 2 horas de avión. Y si me voy a Sao Paulo, que es aún mejor, el problema ahí son 5 horas de avión. En Europa o en Estados Unidos, uno tiene muchos centros muy cercanos. Entonces, obviamente, esto también hace que haya muchas charlas, haya mucho flujo de ideas, haya mucho intercambio, y eso, por supuesto, ayuda, si quieren, cuando uno estudia en el extranjero. Pero hoy en día, Internet, hoy en día, la posibilidad de usar toda esta tecnología permite hacer ciencia sin tener una gran desventaja comparado a las que habían antes. Pero hay cosas que hay que reconocer, o sea, la cantidad de conocimiento, la cantidad de recursos, obviamente en el extranjero es mejor, pero insisto, un buen investigador, si lo hace bien aquí o bien afuera, como piensen, no sé, en un buen jugador de fútbol, siempre puede tener simplemente en un buen lugar, lo importante es ser bueno y por lo tanto hay que estrenarse y prepararse mucho, hay que ser competidor de élite. Si yo quiero ir a competir a la Olimpiada, necesito prepararme para eso. ¿Ok? Es ese el problema. Si alguien cree que trabajando, digamos, poquito, va a tener un cargo, la verdad que no. Esa es la respuesta. La verdad que es competitivo, es difícil. O sea, esa es la verdad. O sea, no les voy a negar diciéndole, no, miren, ustedes, todos sus compañeros van a tener cargo. Lo más probable que no. Solo algunos van a tener cargo. ¿Ok? Y por lo tanto, no es que tengan que competir con ellos, es una competencia con uno mismo, pero hay que prepararse, hay que estrenarse, hay que estar con un estado físico muy desarrollado para que les vaya bien. Es así. Y hay otra pregunta más que creo que es la última de acá, por lo menos, dice, ¿qué áreas de investigación en física ven como prometedoras a futuro? Yo diría que hay muchas cosas prometedoras a futuro en muchos aspectos. Les hablé de energía oscura, les hablé que existe quizá una nueva fuerza. Casi todas las áreas de la física tienen preguntas. Por supuesto, no es que haya una sola, ese es un error, porque si alguien dice, no, voy a irme por ahí, todos van a estar mirando ahí. Siempre las grandes revoluciones son cuando alguien mira en otra dirección y hace algo distinto. ¿Ok? En todas las áreas hay preguntas fundamentales a hacer, así que no quisiera comprometerle, decirle, este es el problema. Hay muchas preguntas abiertas que no entendemos. Por ejemplo, ¿cómo la mecánica cuántica la fusiona bien con la gravitación?
Es un problema que no lo entendemos. ¿Cómo funciona la vida? No lo entendemos. Hay muchas preguntas interesantes y por lo tanto creo que es un error decir hay que seguir esto. Simplemente uno primero formarse y mientras va aprendiendo y uno tiene que buscar por ahí qué cosa puede ser interesante. ¿Ok? No sé si hay más preguntas en el chat. Mira, hay una pregunta que nos dicen, ¿qué se hace para mantenerse en la academia? Como un mínimo de papers que hay que Ok, publicar. bueno, obviamente la academia, como la palabra suena raro, academia, uno dice, ¿por qué le llamamos academia? Obviamente hay una carrera, ¿ok? Tiene que ver con una especie de evaluación. Obviamente, fíjense que antes, estoy hablando 40 años atrás, cuando no teníamos profesores de jornada completa, cada persona hacía sus clases y después decía, no sé, a la empresa a trabajar, lo que hablábamos de académicos part-time. Cuando se creó la carrera académica, en el sentido de estar con tiempo completo, full-time en la universidad, obviamente yo tengo que justificar. En mi caso, al menos le dedico a la universidad 44 horas. Trabajo mucho más que eso, pero no importa. 44 horas. Por lo tanto, en la práctica, lo que yo hago es cada 2 años estoy obligado a hacer 5 cursos. Significa en la práctica, en un año hago 3 cursos y el otro año hago 2 cursos. Preparar esos cursos en la práctica, si bien honesto, yo creo que me quitan de tiempo como quizás 10 a 8 horas a la semana entre que hago las clases y las preparo. Por lo tanto, me quedan todas esas otras horas para hacer mi investigación. Entonces tengo que justificar que hago investigación. Entonces uno se pregunta, ¿cómo justifico? Porque alguien puede decir, no, estoy pensando. Pero ese problema es que es difícil, porque todos van a decir estoy pensando, cada uno de ustedes piensa. Pero yo, ¿cómo justifico que piense o hago conocimiento? Entonces, forma de hacer eso es, por ejemplo, que forme nuevos científicos, es decir, tener nuevos alumnos con un forme de doctorado, de magíster, participar en conferencias internacionales, sobre todo que si a uno lo invitan, o sea, cuando a uno lo invitan, significa a veces, muchas veces que le pagan el pasaje a veces, o le pagan la estadía. Es distinto cuando yo voy, por ejemplo, voy a ver un partido de fútbol y yo pago una entrada. Imagínense que dicen, tal equipo de fútbol, vamos a invitar al profesor Clerc porque nos parece que es una persona interesante, que le gusta el fútbol, y me van y me invitan y me colocan en un asiento. Eso mide la calidad de mi investigación. También uno puede medir el impacto de la investigación que uno hace, es decir, de todos los trabajos que uno hace, quién los lee, quién los cita, eso lo podemos medir. Hoy en día medimos eso, o sea, cuando yo hago un trabajo y lo publico en una revista, alguien puede ver cuántas veces alguien lo leyó, cuántas veces lo citó, así que podemos medir, o sea, no es solo decir tengo idea, sino que podemos en forma muy rigurosa chequear quiénes han tratado de entender o seguir esta idea o simplemente la han leído. Así que se puede hacer eso. Obviamente, lo que tiene que hacer un científico es generar conocimiento. ¿Y cómo mido eso? Bueno, la única forma de generar conocimiento es a través de las publicaciones, a través de los libros, los artículos, a través de las conferencias que uno participa. Es ahí donde uno comunica nuevo conocimiento. Así que eso se mide. ¿Ok? Entonces, la práctica, cómo uno, digamos, se asegura uno le va bien. A mí me gusta una frase que me dijo una vez un decano, que era físico, ya no es decano, me dijo, mira, Marcel, tú haces tu investigación como te guste, pero si tú lo estás haciendo bien, no importa cómo te evalúen, si estás haciéndolo bien, los números tienen que ser positivos. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero correr una carrera, estoy todos los días haciendo abdominales, estoy saltando, salto la cuerda, hago todos los ejercicios posibles, si a alguien después se le ocurre mirarme los bíceps, si le ocurre mirar cómo salto, se le ocurre mirar lo que mida, si lo estoy haciendo bien, tiene que estar bien. ¿Ok? Así que yo diría al revés. Yo pienso así, es decir, hay que hacerlo muy bien y como me traten de mirar, tengo que hacerlo bien. Obviamente la facultad tiene algunos criterios que en mi opinión son bajos, porque obviamente los compara con todas las otras áreas que en mi opinión algunas todavía están en una época más incipiente, menos desarrollada, que esencialmente les puedo decir lo que usa la facultad hoy en día. Mide un académico si tiene una publicación en 2 años, entonces está bien. ¿Ok? Yo les puedo decir, en mi caso promedio, en los últimos 10 años hago como 10 artículos por año. ¿Ok? Pero obviamente depende de cada uno y ustedes pueden ver, tengo además alumnos, etcétera, voy a conferencias. Entonces, vuelvo a insistir, uno tiene que ser evaluado en todas las posibilidades posibles. Si lo hace bien, tiene que hacerlo bien por donde uno lo mire. ¿Ok? Obviamente que tenga sentido. O sea, si alguien me pregunta, ¿es de color, tiene ojos verdes? Obviamente eso no tiene sentido. Tiene que ser, obviamente, en el contexto de hacer conocimiento.
¿ok? Y conocimiento de calidad, porque no basta solo decir, oiga, pero usted publica mucho, pero puras revistas malas. No, obviamente revistas buenas significa que uno debe ir a a las publicaciones del primer mundo. No existe la ciencia del tercer mundo. No es que yo tengo que ir a publicar al Mercurio. No es que yo tenga que salir en medios masivos, que también lo hacemos. Hay que hacer difusión y tratar de transmitir a la sociedad lo que uno hace porque es importante. En eso, incluso Conicet, cuando nos grabamos Fondesit, uno tiene que colocar todas las veces que va a la radio, todas las veces que aparece en medios masivos. Pero aún así tenemos que ir y tratar de entrar exactamente en el mismo lugar que una persona en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en China, en cualquier lugar del planeta aspira a llegar. ¿Ok? Así que eso sí o sí igual lo tenemos que hacer. Así que por eso les digo, uno tiene que ir y ser lo mejor que uno puede hacer, lo mejor. Siempre tratar de sacar lo mejor de uno para que el conocimiento que uno logra hacer tenga el mayor impacto y obviamente sea interesante. ¿Ok? Obviamente es subjetivo eso, pero uno al menos debe tener ese deseo. Si yo fuera jugador de fútbol, entonces me encantaría ir al mejor equipo del mundo. ¿Ok? Y tengo que esforzarme para tratar de ir a ese mejor equipo. No sé si hay Sí. preguntas en el chat o lo que quieran. Por ahora no hay preguntas en el chat. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, responderle también como la pregunta que me motivó a estudiar física, por ejemplo, darle mi experiencia como estudiante reciente como de la carrera. Y Ujú. fue que cuando yo entré, por ejemplo, a la facultad, yo entré queriendo estudiar geología. Una cuestión nada que ver, o sea, está algo más lejos. Y finalmente lo que dice el profe es más o menos como mi experiencia, ¿eh? Como que yo desde que era chico era como tomar un juguete y saber cómo funciona, por qué se mueve el juguete, no sé, como los autitos, estas cosas que se mueven, que uno los mueve para un lado y se mueven solo, o que usan pila y el motor, como que intentaba como abrir los juguetes, al final terminaba con muchos juguetes como desarmados, porque quería saber cómo funcionaban las cosas, y cuando llegué finalmente a la universidad me di cuenta que la carrera que me daba la oportunidad de yo poder desarrollarme de esa forma, como responder esas preguntas o algo del estilo, era la licenciatura en física. Por eso, por ejemplo, es lo que a mí me motivó a estudiar física. El poder entender cómo funciona la naturaleza e intentar como describirla, como dice el profesor, con ecuaciones de forma matemática. Entonces eso es lo que me llaman, por ejemplo, a estudiar física. Curiosidad, como Aquí, esta cosa. hay una persona que hace una pregunta, quizás para clarificar, dice, ¿cómo se pagan los doctorados, magíster y hay becas? Solo para clarificar, el país internamente tiene becas que son nacionales, que hay que postular. De hecho, hace 2 días atrás se abrió las becas de doctorado. No son malas becas, son más o menos como, si no me equivoco, son 600.000 pesos mensuales de estipendio y también tiene incluido, creo que, algún tipo de seguro de salud, está incluido en eso. Pero son competitivas, que comúnmente se la ganan los 3 o 4 primeros estudiantes de cada generación. ¿Ok? El magíster también tiene beca, el monto es un poco menor, si me recuerdo, como 450.000 pesos mensuales durante 2 años, el doctorado son 4 años. De todas maneras, los proyectos grandes que les mencioné, más o menos el 25 a 30% de dinero de todos esos proyectos se gasta también en financiar doctorados y magíster. Es decir, que por un lado hay financiamiento que uno se lo puede ganar por uno mismo. Si yo tengo buenas notas, tengo buenas recomendaciones, buenos antecedentes, puedo ganarme una beca. Obviamente, la idea es que el posgrado no lo financien ustedes mismos, sino que sea financiado vía mecanismo de becas o mecanismo de proyectos que permiten pagar y financiar esas becas. Ahora, Fondesit, que son los proyectos más comunes que tienen los académicos, no da mucho dinero. Esos son más o menos al año como 200.000 pesos mensuales, así que son mucho más poco. No está orientado para ser una beca completa, sino un suplemento, eh, pero hay esas fuentes de financiamiento, así que no es que no hayan. En general, mi opinión personal es que no puede haber nadie que haga un posgrado si no está financiado. Eso no es correcto que alguien, o sea, la licenciatura yo creo que, ok, puede ser que uno se la financie, pero el posgrado tiene que ser financiado. ¿Ok? En general, por ejemplo, habían años que había más becas que finalmente que las personas que se las entregaban. Obviamente, también hay cosas antecedentes. No sé cómo van a ser estos años. Obviamente estamos pasando una época difícil, que quizás los recursos van a disminuir, desgraciadamente.
espero yo que volvamos a las constantes anteriores, pero hay fuentes de financiamiento o proyectos o becas que uno se puede ganar. Así que eso está por ahí. Sí, mira, hay otra Entonces, hay pregunta. algo, sí, ¿la leo yo o la lees tú? Dale nomás, dale nomás. Dice entonces si estoy entre ingeniería, matemática y física. Si se estudia matemática, ¿se puede hacer investigación de física después? Sí. Ahora, obviamente son áreas distintas y tienen obviamente especializaciones distintas. O sea, uno dice, pero es más o menos lo mismo. Obviamente pueden ser complementarias. Yo acabo de tener un estudiante que se llama Enrique Calisto que se tituló doble, hizo un magíster en física y un magíster en matemáticas. Uno solo. ¿Ok? Y tenía dos tutores. Y yo era tutor del aspecto físico y había un tutor en matemáticas, que es un matemático del Departamento de Ingeniería Matemática, que se llama Mike Kowalczyk. Y entonces los dos dirigimos esta tesis, esencialmente, ¿qué es lo que hicimos? Para que tenga lógica. Obviamente, para tener un título doble tiene que haber una coherencia. Entonces lo que hicimos es, a partir de observaciones experimentales que hicimos en mi laboratorio, lo hicimos es que desarrollamos conjuntamente los tres la teoría, obviamente que es comparada con el aspecto experimental. Hicimos la teoría, entonces al mismo tiempo hicimos publicaciones en revistas de matemáticas donde hay teoremas, esa parte yo hacía la introducción esencialmente y no las tocaba más, Mike y el estudiante hacían un poco el aspecto más matemático, pero también hicimos publicaciones en revistas de física donde era orientada a una, digamos, a lo que los matemáticos llamarían, digamos, cálculos no rigurosos, cálculos intuitivos, que es lo que nos gusta hacer en física, o sea, son igual cálculos integrales, cosas así, pero donde no tenemos el rigor del espacio y cosas así donde están. Así que se puede hacer ese tipo de cosas, no hay ninguna contradicción, pero requiere mucho talento porque, de nuevo, requiere, cuando uno está en dos mundos, requiere entender muy bien la física, y este estudiante además era licenciado en física y al mismo tiempo era ingeniero en matemáticas, así que hay que tener muy bien las dos cosas formadas, es decir, dominar muy bien la física, dominar muy bien las matemáticas y después tratar de comunicarlas en forma coherente, ¿ok? Porque no vaya a ser que ocurra que alguien quede en la mitad, que no hace, o sea, que no hace matemáticas suficientemente rigurosas, luego no es matemática, y que no hace física, es decir, fenómenos que describen la naturaleza. Porque yo puedo escribir ecuaciones, pero eso no tiene nada que ver con la naturaleza. La naturaleza, desgraciadamente, tiene una única respuesta y por lo tanto limita el tipo de modelamiento que uno puede hacer. Así que hay que tener cuidado con eso. No es tan fácil. Ujú. Pero en aspecto administrativo, no hay, el magíster en física, por ejemplo, no hace una distinción de la licenciatura, por ejemplo, si hay una licenciatura en matemática, ¿puede No, hacer un magíster en física? se inscriben las dos automáticamente. O sea, tú haces, en este caso, el documento escrito quedó mucho más cargado hacia la física, pero se reconoce los dos lugares. Ya, Y de hecho tuvimos que hacer una defensa donde tuvimos que incluir matemáticos, ingenieros y también incluir físicos. ¿Ok? Fue la única restricción, pero es un solo documento y se reconoce los dos lugares. perfecto. ¿Sí? Se puede hacer. Simplemente que hay que buscar las personas apropiadas. O sea, tiene que tener sentido. O sea, que tenga esas matemáticas fuertes y ese aspecto de física coherente, no hay problema. No todo es tan fácil, ¿ah? No crean que puede ser muy común, pero sí se puede hacer. Es encontrar las personas adecuadas. Justamente. Parece que hay otra pregunta más. Dice, en el momento de investigaciones y el trabajo en general, ¿se relaciona con mucho con otras áreas? Por ejemplo, ingeniería en computación, matemáticas. Bueno, obviamente depende del área en la cual uno trabaje. Yo hago física no lineal, que para, por ejemplo, en muchos países, sobre todo de habla inglesa, ese tipo de cosas les llaman matemática aplicada. Por ejemplo, en Francia, cuando las matemáticas aplicadas son teoremas y lemas. En Inglaterra, quizá el efecto de Newton y otros investigadores tan importantes como él, dejó esta cosa de que los matemáticos, yo diría, hacen física, tratan de hacer matemática de fenómenos medibles y los comparan. Entonces, uno puede trabajar con áreas muy distintas. Por dar un ejemplo, yo, bueno, trabajo en óptica, me gustan bien los medios magnéticos, hago fluidos, pero dentro de mi tiempo de investigación dedico también un área a entender cómo se organizan las plantas. Plantas, estoy hablando de ecología. Ya debo tener como unas
20 publicaciones y fenómenos distintos, cómo se organizan las plantas en climas semiáridos. Es decir, cuando hay muy pocos recursos, las plantas, en vez de ser, por ejemplo, el pasto homogéneo, hace estructuras muy complicadas que llamamos laberínticas, o patrones, o manchas, y uno trata de estudiar con qué. Y eso, aunque no crean, trabajo con ecólogos, no solo físicos y matemáticos aplicados, sino con gente que mide las raíces, el pH de la tierra, la humedad, etcétera. Obviamente uno puede trabajar con muchas cosas. La ciencia en el futuro no está tan separada, es mucho más multidisciplinaria. ¿Y por qué? Porque obviamente alguien, por ejemplo, en este caso que estudia las plantas, no solo a partir de entender las plantas, cómo ahora a partir de eso entiende cómo se comporta el conjunto de las plantas. Ese problema es muy difícil y el modelamiento matemático que hay que hacer de atrás es muy complejo y por lo tanto no tiene las condiciones apropiadas para hacer eso. En cambio, el que sabe más física quizás tenga una experiencia de modelamiento matemático mucho más profundo que le va a permitir modelar. Y así pasa con muchas áreas. En realidad, uno puede trabajar, como yo le digo, yo trabajo sistemáticamente, yo, en mi caso particular, trabajo con ecólogos, trabajo con matemáticos, también trabajo con químicos, ¿ok? Donde desarrollamos nuevos materiales. Sintetizan materiales, yo no los sintetizo, pero participo en el proceso de discusión, queremos un material que tenga tal y tales propiedades, lo diseñan, después en el laboratorio nosotros lo caracterizamos, si está bien o está mal, va de vuelta y le decimos, no, mira, en realidad no cumplió lo que creíamos, y así vamos diseñando nuevos materiales únicos que no existen, que uno desarrolla en forma artificial. En computación hasta ahora solo he trabajado una vez en un trabajo reciente estudiando un modelamiento, un medio granular, ¿ok? Con un ingeniero en computación francés. Es mi primer trabajo con alguien que hace computación y ellos tenían unos métodos muy interesantes de cómo modelar las cosas, pero los trato de convencer que la gracia de la ciencia del futuro es que es mucho más multidisciplinaria. El conocimiento requiere que uno maneje muchas más áreas, ¿ok? Porque los problemas clásicos, muchos de ellos están resueltos, pero hay muchos problemas entre medio que no avanzamos porque requerimos habilidades de distintas disciplinas. Eso es muy importante y además es muy interesante, en mi opinión personal, porque yo creo que uno aprende cosas muy entretenidas, aprende cómo otro piensa, cómo otro científico ve las cosas desde otra perspectiva. Y cuando uno se demora bastante tiempo, no crean que en 2 días, uno se demora años en entender cómo piensan estas personas y uno cómo también transmite lo que uno piensa y uno logra encontrar un punto común. ¿Ok? Y ese punto común, yo creo, en mi opinión, se logra cuando ya uno es capaz de ir a conferencias de este tipo de especialidades, cuando uno es capaz de publicar en revistas de esas áreas y no en las áreas de uno. Entonces, trato de convencerlo que sí es posible y es muy entretenido y como les dije, o sea, por ejemplo, mi gran motivación es entender algún día cómo funciona la vida, pero segura voy a necesitar quizás más contacto con biólogos para entender un poco mejor ese problema. Los problemas, yo creo, de más interés son este tipo de problemas que requieren habilidades muy distintas. Y la facultad, por decirle algo interesante, a veces la gente no la aprecia, pero la facultad tiene esta cosa entretenida, es un polo tecnológico donde ustedes tienen la suerte de poder participar en muchos departamentos y poder tener formaciones muy multidisciplinarias. Eso es algo que yo creo que debieran apreciar. En muchos otros lugares uno entra, no sé, por ejemplo, a estudiar ingeniería en química y no tiene la posibilidad de aprender un poco más, no sé, hacia la economía o hacia la parte eléctrica y formar algo híbrido que a uno lo hace único y por lo tanto puede estar preparado para responder preguntas que otros no pueden responder. ¿Ok? Así que hay algo positivo. Obviamente uno debe decidir el perfil que quiere. Como les dije, mi estudiante que les hablé de todo esto acaba de hacer, se acaba de ir a Escocia, a una universidad muy buena que se llama Edimburgo, y este estudiante efectivamente hizo algo entre física y matemática y ahora escogió su doctorado justo en un grupo que hace de nuevo física y matemática muy cercana. O sea, escogió ya que le gustó eso y fue buscando ese espacio donde le gusta. O sea, cada uno tiene que buscar qué es lo que les gusta. ¿Ok? Y en particular, insisto, la biología como ejemplo es donde se requieren nuevas visiones frescas que permita avanzar un poco este problema tan relevante y difícil. Así es. Por ahora no hay más preguntas, entonces yo creo que estamos bien en el tiempo. Yo creo que nos vamos a empezar a despedir. Ahora, si aparece una pregunta como ahora, ¿cómo podemos responderla? Pero muchas gracias por inscribirse, por venir. Muchas gracias al profesor por contarnos su experiencia y toda la información que le entregó a ustedes para que puedan decidir cómo lo que van a estudiar
con toda la información posible. Esa es la idea, que ustedes puedan decidir lo que quieran y saber todos los aspectos y poder hacer todas sus preguntas. Todos estamos con muchas preguntas antes de decidir la carrera, así que es súper importante. Y de todas maneras les aconsejaría algo, no tengan temor, acérquense, cuando tengan dudas, acérquense a cualquier académico y pregúntenle. Obviamente uno dice, pero ¿por qué van a estar interesados en hacerme una buena respuesta? Obviamente uno quisiera tener más alumnos. Por otro lado, hay un interés mutuo, no crean que solo es un interés en una dirección, hay claramente un interés mutuo y tengan la libertad, le pueden preguntar a cualquier persona, eso siempre va a estar abierto. No tengan miedo en eso, aprovechen la oportunidad, no tomen decisiones sin estar informados. Por darle un ejemplo, yo siempre a mis estudiantes y a los estudiantes que me preguntan, yo les digo, miren, cuando se van a trabajar, por ejemplo, a hacer un doctorado, un magíster, lo primero que les digo, mi mejor consejo es, bueno, vean el profesor, el tema que hace, todo bien, pero la persona más importante a la cual le tienen que preguntar es a su estudiante. Si ustedes le preguntan a sus estudiantes cómo es la relación con el profesor, porque son relaciones de mucha larga data y complicadas, los estudiantes son los más honestos, le decir, no, mira, con este profesor es súper bien, te lo vas a pasar entretenido. Traten de usar el método científico, no tomen decisiones sin información. Eso es lo peor que pueden hacer. Infórmense bien, piensen qué significa que sea un buen científico, dónde puedo preguntar, dónde puedo analizar. Usen la o usen el método racional para tomar decisiones. No tomen decisiones sin usar ese método. De eso se trata. Sean racionales. Eso, entonces, que les vaya súper bonito. Muchas gracias nuevamente al profesor y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Así Muchas gracias a que todos. eso, nos estamos viendo en algún futuro, si es que se puede volver a la facultad, nos estaremos viendo ahí con el profesor y quizás con alguno de ustedes. Así que Y yo eso, con gusto les mostraría mi laboratorio. Pero bueno, semana. nos vemos, cuídense. Nos vemos, profe, que le vaya bien. Hasta luego. Chau, chau.